Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Nos encontramos en Tallinn, la capital de Estonia. Estonia, oficialmente llamada República de Estonia, es un país de Europa del Norte. Ocupa una superficie de 45.228 km². La capital y la ciudad más poblada del país es la ciudad de Tallinn. Aquí podrás disfrutar de visitas a museos, galerías, iglesias, parques y rica gastronomía. Bienvenidos a Tallinn. Las murallas del centro histórico de Tallinn. Estas fueron erigidas en la época medieval para poder defenderse de ataques. Hoy en día aún queda en pie casi 1,9 kilómetros de muralla, algunas torres de vigilancia y puertas, siendo una de las fortificaciones medievales mejor conservadas de Europa, parcialmente abierta al público. La Puerta Viru son dos torres defensivas, construidas en el siglo XIV, que conforman el acceso a la ciudad antigua. Actualmente es lo que queda del viejo muro que rodeaba Tallinn. El Museo de la Fortificación Kiev-Enskov. El complejo está compuesto por 4 torres de la muralla medieval de la ciudad de Tallinn, pasajes subterráneos de los bastiones y el Museo Raikiri. En la exposición permanente del museo hace un recorrido por la historia de la formación de Tallinn y de la estructura de defensa. Asimismo, en cada torre se albergan exposiciones temporales y eventos. No olvides, aquí puedes caminar a lo largo de las murallas de la ciudad. La Catedral de Alexander Nevsky, catedral ortodoxa, construida entre 1894 y 1900. Quedó consagrada el 30 de abril de 1900. Templo dedicado a San Alexander Nevsky, santo ortodoxo, que fue uno de los guerreros rusos más valientes y reconocidos. A él se le atribuyen victorias sobre los ejércitos de los tártaros, suecos y los caballeros de la Orden Teutónica, llamativo por sus cúpulas bulbosas, numerosas obras religiosas, así como los mosaicos ortodoxos que presentan historias bíblicas y santos que hay en su interior. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. El Castillo de Tompea, fortificación sobre la colina de piedra caliza de Tompea. El primer palacio que se erigió fue construido en madera. Este no pudo resistir la guerra y el paso del tiempo. Fue construido entre los siglos X y XI por habitantes de la provincia de Ravala. En el año 1219, la fortaleza era tomada por los cruzados daneses, que acataban las órdenes de Valdemar II. En 1227, la edificación se vio conquistada por los manos livornios de la Espada. Ellos fueron los encargados de realizar los primeros proyectos de reconstrucción. Sobre 1237, la fortificación cayó en manos de los daneses. No fue hasta 1346 cuando se decidió venderlo a la Orden Teutónica. Durante el resto de la Edad Media estuvo en manos de esta orden religiosa. Ellos llevaron a cabo restauraciones y ampliaciones, como la construcción de una capilla y las torres que actualmente tiene el castillo, siendo la torre Pitt Hermann la más llamativa. Tiene 46 metros de altura, coronada por una asta donde ondea la bandera de Estonia. Es todo un símbolo nacional de Estonia. Después de la declaración de la independencia de Estonia en 1918, en el castillo se construyó el edificio del Parlamento de Estonia. El mirador Koht-Tuossa es una plataforma de observación localizada en el lado norte de la meseta de Tompea. Desde este punto se pueden obtener unas increíbles vistas panorámicas de los tejados rojos y la iglesia del casco antiguo de Tallinn, así como de los modernos rascacielos del centro de la ciudad. Desde lejos es posible apreciar el Golfo de Finlandia, el puerto y el distrito de Pirita. El Museo Marítimo, albergado en la Torre Margarita. La torre fue construida entre 1511 y 1530 para proteger la ciudad de Tallinn de los ataques por mar. Hoy su torre de armas alberga el Museo Marítimo. En él se hace un recorrido por la historia del mar de Estonia. El museo tiene como objetivo recopilar, conservar, estudiar y presentar la historia de la cultura y los asuntos marítimos de Estonia.
La plaza del Ayuntamiento. Durante 8 siglos esta plaza fue el centro de la ciudad de Tallin. En ella cada año tienen lugar celebraciones de numerosos conciertos, festivales, mercadillos, etc. Está rodeada de bares, restaurantes, tiendas de recuerdo. Aquí se encuentra el ayuntamiento gótico mejor conservado del norte de Europa, construido entre 1402 y 1404. La farmacia del ayuntamiento, abierta desde 1422. Esta es la tienda de farmacia más antigua de Europa, que sigue en funcionamiento. En el año 2022 se cumplió 600 años, desde la primera mención escrita en el libro del ayuntamiento. El pasaje de Santa Catalina es una calle estrecha, se caracteriza por su marcada apariencia medieval. Se cree que este pasaje se originó a mediados del siglo XIV. Alberga el gremio de Santa Catalina. La iglesia de San Olaf, iglesia gótica del siglo XIV, con una aguja que originalmente medía 159 metros. Fue considerado en su época el edificio más alto del mundo, desde 1549 hasta 1625. Ahora tiene 123 metros. El interior de la iglesia es bastante austero, prácticamente sin ornamentación. La entrada al templo es gratuito. La subida a la torre tiene un valor de 5 euros por persona. El ticket reducido son 3 euros por visitante. Desde lo alto obtendrá unas increíbles vistas panorámicas de la ciudad de Tallin. El Museo de Historia de Estonia, Gran Sala del Gremio, hace un recorrido por la historia de Estonia en Tallin. La Iglesia del Espíritu Santo, iglesia luterana medieval. Se cree que la construcción del templo tuvo lugar en algún momento durante la primera mitad del siglo XIII, aunque los primeros escritos que mencionan a la iglesia son de 1319. La parte más antigua del templo es el coro, al que se le añadió la nave a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV. El techo de madera original se vio sustituido en 1360, cuando se añadió la bóveda, torre y los ventanales góticos. En 1630 la torre recibió su aspecto actual. Es una reconstrucción, porque la torre era devastada por un incendio en 1684 y en 2002. En el interior atesora un altar pintado por Bernd Norke. De su fachada podemos destacar el elaborado reloj pintado, de finales del siglo XVII, siendo el reloj público más antiguo de Tallin. La celda de la prisión KGB. En el sótano de uno de los edificios modernistas más destacados de Tallin, aquí se construyó la sede del Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos, de la URSS o NKVD, más tarde llamado KGB. El lugar ha sido abierto como punto turístico. Durante la visita se ve la antigua sede de la KGB. Aquí se encarcelaban e interrogaban a presuntos enemigos del Estado. El Museo de la Vida Urbana de Tallin se encuentra en la casa de un comerciante del siglo XIV. El museo muestra la historia de Tallin, desde los primeros asentamientos hasta la Revolución cantada y la recuperación de la independencia en 1991. El Museo de Arte Aplicada y de Diseño de Estonia, alojado en un almacén de finales del siglo XVII, en el casco antiguo medieval de Tallin. Aquí se expone una extensa colección de obras de arte aplicado y diseño más importantes de Estonia, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, que incluyen textiles, vidrio, cuero, cerámica, joyería, metales, etc. La iglesia de San Nicolás fue fundada en 1230 como iglesia medieval, dedicada a San Nicolás, patrón de los pescadores y marineros. El templo sobrevivió a los ataques de la Reforma en 1523, pero se vio destruido en la Segunda Guerra Mundial. Desde su restauración no se ha vuelto a realizar misa, ha pasado a ser el Museo Nigulisti.
Las exposiciones del museo están relacionadas con el arte eclesiástico medieval y moderno. Es posible subir a la terraza de la torre. Desde allí podrá obtener unas increíbles vistas panorámicas de la ciudad de Tallin. El Museo de Teatro y Música de Estonia se inauguró oficialmente el 22 de marzo de 1924, cuando se registró Peter Sudan Jazz Museum para preservar el legado del difunto compositor y organista, situado en un edificio conectado a la muralla histórica de la ciudad y a la torre de defensa Asau, construida entre 1370 y 1380. La exposición se divide en 8 partes. Cada una de estas presenta una obra literaria o una canción conocida, a través de actividades prácticas y material mostrado en la pantalla. El Museo de Historia Natural de Estonia. En él se hace un recorrido por los paisajes naturales y fauna de Estonia. El mirador Bad Kuli. Desde este mirador obtendrá unas bonitas vistas del casco antiguo de Tallin, así como de sus torres y murallas, que se pueden ver hasta el puerto. El Museo Ruso de Tallin hace un recorrido por la historia y el arte de la comunidad rusa de Estonia. Aquí se restaura y exhiben obras de artistas, músicos, científicos y otras figuras importantes de la comunidad rusa. La Plaza de la Libertad. La plaza ha tenido diferentes nombres. Primero fue llamada Plaza de la Libertad en 1939 hasta 1948 y a partir de 1989 volvió a llevar su nombre actual. Es un lugar simbólico de orgullo nacional y cívico. Es una zona peatonal. Aquí podemos ver la iglesia de San Juan y la columna de la victoria de la Guerra de la Independencia. El Museo de la Salud de Estonia. En las salas de exposición permanente de este museo se hace un recorrido por el cuerpo humano. Los visitantes también aprenderán sobre temas como la evolución humana, la alimentación saludable y el diagnóstico de enfermedades modernas. El Palacio Kadriorg, palacio barroco de estilo nórdico, mandado construir en 1718 por Pedro el Grande para su esposa Catalina I. Actualmente el palacete alberga la colección de arte extranjero de Estonia, pintura, grabados, esculturas y otras obras. El monumento Rusalka. Al inicio del Paseo Pirita se puede ver la estatua de un ángel de 16 metros de altura. Señala con una cruz ortodoxa hacia el mar. Recuerda la desaparición del barco Rusalka, que se hundió en una tormenta en el año 1893, en el camino de Tallin a Helsinki, llevándose consigo a sus 177 tripulantes.
¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y X, el antiguo Twitter.